Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a esta lectura, un día más, avanzando en este manual de texto hacia el capítulo 9, la aceptación de la expiación. ¿Qué nos parece? Así es de que vamos a pedir un instante santo a través de aquietar nuestra mente, a través de reconocernos como el Hijo de Dios, como el Hijo único de Dios, y saber que tenemos el poder de decidir con qué mente quiero pensar. Y así, a cielo abierto, te ofrezco un instante santo. Sé tú quien dirige, pues simplemente queremos seguirte, seguros de que tu dirección nos brinda paz. Bienvenidos. Y el capítulo 9, la aceptación de la expiación. Venimos terminando el viaje de retorno, donde nos pedía, donde nos sugería Jesús unificar nuestro propósito, que este estudio es sencillo, que este curso es sencillo y em, que todo es a través del perdón, ¿verdad? Y aquí pues vamos a hablar de la expiación, de lo que es el perdón, de lo que es, cómo es el perdón de Dios, no el perdón que tenemos estudiado y aplicamos. Pero vamos a ver qué nos dice en la aceptación de la realidad. Si tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Así es de que yo me imagino como hijo de Dios, al crearlo, pues no tienes miedo, porque como hijo de Dios creado, no tienes miedo de tu padre. No existía, no cabía la posibilidad del miedo. Pero dice, se fragmentó tanto la mente y se fue pasando ahora sí que este miedo a Dios, esa creencia que lo hicimos real, entre comillas, o con minúscula, que cada vez ese miedo fue creciendo. Entonces ya no percibimos la voluntad de Dios como algo real, sino le damos realidad a lo que nosotros fabricamos. Y fabricamos ese miedo a través de dividirnos y que se va pasando de generación en generación, por decirlo así, por decirlo de una forma que nosotros lo entendemos en este mundo terrenal. Entonces dice, es una amenaza para lo ilusorio, pero, pero nosotros creemos en eso y lo defendemos. Dice, por lo tanto, no es la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya, de lo que fabricaste, de lo que te creíste. Tu voluntad no es la voluntad del ego, tu voluntad, el Hijo de Dios, no es la voluntad del ego. Y por eso es por lo que el ego está contra ti. O sea, todo el tiempo nos está diciendo, ten cuidado, te van a castigar, está escribiendo Dios cada cosa que haces, dices,
piensas y tenemos ese miedo porque no, pues me está vigilando. Y no es un estudio fácil, el del ego, como para conocer las reglas, porque está tan dividido que para algunos algunas cosas son buenas y otras son malas. Así de complejo puede estar ese tipo de salvación o así de caótico. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad, lo que fabricamos. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Con ese miedo, con ese pánico, ¿qué podríamos aprender? Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Así es de que tenemos que soltar lo que creemos que somos para reconocer lo que sí soy, dejando atrás el pasado. Por eso es abrir el instante santo para recordar lo que sí soy, para ponerlo en ese espacio. Dice, sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Por eso necesitamos un curso así de grande, de extenso, con lecciones para cada día, recordatorios. Dice, si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es verdad. La asociación que se hace entre verdad y miedo, dice, y es artificial, y es en las mentes que no saben lo que es verdad. Y dice, nadie lo sabe, por eso el curso, por eso necesitamos reaprenderlo, recordarlo. Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Más allá de tu conciencia, con algo que no deseas. O sea, no deseamos estar aquí, pero creemos estar aquí, pero en el fondo dices, no es algo que quiero, pero ya estoy, ¿qué puedo hacer para salir de esto? Para librarme. Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. O sea, también habla aquí, me está quedando claro, que dice algo que no deseas por lo que pensamos que es la realidad, lo que pensamos que es Dios, pues no lo deseamos. Dice, entonces es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. Por eso dice, no, o sea, no quiero eso, pero es algo que nosotros creemos que es. Ese ese mundo o ese concepto que nosotros hicimos del cielo no es así. Necesitamos aprender qué es ese amor real. Y se ha surdido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía con mayúscula, que sepa cuál es tu realidad. Así, o sea, no es con la información que tenemos, con las creencias que tenemos, sino es con un guía diferente. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. Ese es el propósito del guía, recordarte lo que deseas. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Dice, está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones para restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. Así es de que el Espíritu Santo sabe lo que, lo que en realidad somos y simplemente en la medida que nosotros le permitamos mostrarnos esa realidad, lo va a ir mostrando. Cuando aceptemos esa guía, cuando nosotros no estemos tratando de decirle cómo es que queremos que sea la realidad. Pues está haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones para restablecer tu propia voluntad en tu creencia, en tu conciencia. Entonces, eh, él en la medida que le permitamos nos va a ir mostrando que nosotros no conocemos esa realidad. Tenemos idea por algo que fabricamos y decimos, pues el cielo ha de ser así,
el juicio que Dios nos va a hacer seguro que se asiente. Dice, pues no quieres regresar a eso porque piensas que es algo malo y que puedes salir perdiendo. Entonces dices, no, pero a través de ese guía vamos a ir conociendo. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu propia conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Esa conciencia es como muy, se me figura que está como muy chiquita, como muy opacada, que dice, pues no puedo ayudarte, es como una, un atisbo nada más, una lucecita que simplemente está ahí esperando a que le hagas espacio para que brille, para que te sea escuchada, para permitirle crecer, como si fuera una semillita, pero que cada día que la alimentamos está más grande esa luz. Dice, está ahí, pero está aprisionada. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Y esto también lo podemos hacer a través de una psicoterapia o a través de cuando algo nos incomoda, nos molesta, nos duele, podemos pedir al Espíritu Santo qué es lo que tengo oculto en mi mente, que me hace ver este dolor, esta carencia, este sufrimiento, cualquier cosa que nos esté este, haciendo sufrir, ¿verdad? Y es algo que ocultamos y está tan oculto que no lo podríamos encontrar solos. Y ahí ocultamos lo que en realidad somos. Entonces empezamos a limpiar y empiezas a reconocerte. Dice, gracias a este reconocimiento, porque no es algo nuevo, sino reconocerte, ya lo tienes. Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente y por lo tanto Él es tu realidad. Ahí está, necesitamos quitar capas y capas. Dice, si la percepción que él tiene de tu mente trae la realidad de esta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que tú crees que perderías. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. Entonces pensamos que vamos a perder algo y dices, ay, es que si le digo y me quita, que en realidad el Espíritu no nos va a quitar nada, simplemente va a transformar nuestras relaciones en relaciones santas. No es que vamos a desaparecer, ni nuestras relaciones especiales van a desaparecer, sino transformar. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada. Aquí está. O sea, no vamos a dejar nada, no vamos a desaparecer, no vamos a... Es en la medida que nosotros vayamos sintiendo que es momento de hacer tal o cual cosa, se hace y ya. Pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esta no es la voluntad de Dios, porque no es la tuya. Sacrificar nuestras realidades cuando negamos, o sea, ¿cómo voy a ser el hijo de Dios yo, tan malo, tan pecado? Eso es negarnos a nosotros mismos. Dice, no, Él no va a hacer nada, Él eso no lo va a hacer real, nada más es recordarte. Dice, esa no es la voluntad de Dios. No pienses así de ti, eres el hijo de Dios, dice. Entonces simplemente nos está recordando. No, no te va a pedir que sacrifiques nada. Dice, no hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque la salvación es comunicación. Y es lo que necesitamos aquí, comunicarnos en nuestras mentes, perdonar, convertirnos en unidad, volver a la unidad. Es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. O sea, dentro de los personajes hay lenguas diferentes. Y es imposible, por muchas habilidades que tengas. Tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente.
es el caos. Al hacer esto, pierde la capacidad de comunicarse porque una comunicación confusa sencillamente no tiene ningún sentido. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estarás pidiendo. Cosas caóticas, sin sentido. Dice, tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. ¿De qué le estamos pidiendo? Sálvame de esto, protégeme de tal. Y es que no estás en peligro, es en tu mente lo que tienes que examinar. No pides únicamente lo que deseas. Lo único que el Hijo de Dios desea es estar con Dios, pero al no tener claro cuál es esa realidad de Dios, la realidad mayúscula, si no lo tenemos claro, no lo pedimos, porque creemos que estamos pidiendo algo que en realidad le tenemos miedo. Entonces no pides únicamente lo que deseas, estamos en ese caos. ¿Qué es lo que deseo? No, pues empezamos a pedir cosas en la forma. Dice, ello se debe a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirás. Entonces pensamos que al pedir algo de Dios, pues vamos a recibir con ello un castigo también. No creo que nada más me dé amor, algo me va a pedir, algo me tiene que reclamar. Hice esto, entonces dice, no pides únicamente lo que deseas. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. Es como pedirle paz al ego. Y el ego dice, busca pero no encuentras. Dice, de él nunca podrás aprender qué es lo que deseas y eso te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación porque es la misma que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que es diferente. Y ese es el caos, ese es el mundo que fabricamos. Eso es en lo que creemos estar viviendo. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios, sino unificada. Si una mente cree que su voluntad es diferente a la de él, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible. Dice, lo voy a leer nuevamente, ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. O sea, una mente recta se ve unificada con el deseo de Dios de la salvación, de la unidad, del amor, de eso, pues una mente recta ahí está. Dice, si una mente cree que su voluntad es diferente a la de Dios, y nosotros ahí estamos creyendo que es que yo quiero una cosa y Dios quiere otra cosa, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe, o bien que su voluntad es temible. Y ahí estamos en eso. Solo que no nos detenemos a analizarlo ni a pensarlo. Hasta tenemos miedo de pensarlo. Como si digo que Dios no existe y si sí existe, me va a castigar. O bueno, no, o sea, estas dos vertientes, ¿verdad? No, es que la voluntad no, es que qué miedo, mejor aquí me quedo. Si la primera conclusión da lugar al ateo y la segunda al mártir, que cree que Dios exige sacrificios. Y estamos en esas vertientes. Sí, pensamos con nuestra mente errada, pero como nos dice el primer renglón, ninguna mente recta. Y podemos elegir, quiero pensar con mi mente recta. No podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. No ve diferencia. Cualquiera de estas dos conclusiones de mentes produciría pánico, ya que al ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puede acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que tú no deseas.
Cuando le pides al dador universal, y está con mayúscula, lo que no quieres, le estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Está solo en nuestra mente todas esas alucinaciones, imaginaciones, creencias, todo está ahí y cuando lo vivimos pensamos que es un castigo, cuando es algo que pensamos que vamos a tener que vivir. Dice, nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios porque en última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. En presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es, tan solo puede dar la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única causa. Nosotros somos su efecto, somos el efecto de Dios. Y pensamos a veces que la causa es el mundo y nosotros estamos sufriendo los efectos del mundo. Pero dice, Dios es la única causa y nosotros somos su efecto. Todo lo demás es fabricación, es alucinación, es la oportunidad de perdonar. Y como nos dice el título, aceptar la expiación, aceptar la realidad. Estamos en ese camino, después de ver ese recorrido de el regreso a casa, el retorno, aquí es aceptar la expiación, que cada situación que no es la realidad, perdonarla. Esa es tu voluntad. Pide eso y se te concederá porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede contestarte porque no hay nada que pueda hacerte daño y por lo tanto no estás pidiendo nada. Cuando pedimos cosas materiales, cuando quítame este dolor, o sea, en realidad debajo del dolor, ahí es donde ocultamos nuestros miedos, nuestros juicios, de quién pensé mal. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe y solicitarlo no constituye una petición, nada más querer seguir ahí, en el bucle. Es simplemente una negación en forma de petición. El Espíritu Santo no le da importancia a la forma, ya que solo es consciente de lo que tiene significado. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. Tú, en cambio, puedes pedirle todo porque las peticiones que le haces a Él son reales, al proceder de tu mente recta. O sea, imagínense, o sea, el ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. Desaparecería el ego si viera al Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, tú en cambio puedes pedirle todo porque las peticiones que le haces a Él son reales, al proceder de tu mente recta. ¿Negaría al Espíritu Santo la voluntad de Dios y podría dejar de reconocerla a su Hijo? Si Él está ahí para recordarnos, está esperando que queramos hablar con Él, entregarle nuestras locuras. No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad, enfocándonos en un dolor, en una carencia. Eso es negar la verdad. ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible, creyendo que lograrlo es tener éxito? La creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible está en total desacuerdo con el principio de la creación. O sea, no nos lo puso como le ponemos a un hijo fuera de su alcance algo. No puso nada fuera de nuestro alcance. Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiese de lo que nunca podrías tener. Así lejos, a ver si un día la alcanzas, pero no creo, no. Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien. Podemos imaginarnos eso, o sea, ¿por qué puso la felicidad tan lejos y tan complicada? Y
No, nunca completaría, es que no es así. Estamos negando los hechos, pero la felicidad ahí está esperándonos a soltar nuestras culpas, miedos, juicios. Si te tapas los ojos con las manos no podrás ver porque estarás interfiriendo en las leyes de la visión. Si niegas el amor no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia. No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste y las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. Cualquier intento de negar lo que simplemente es tiene necesariamente que producir miedo y si el intento es fuerte, producirá pánico. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, aunque es imposible, puede convertirse en una obcecación a pesar de que ese no es realmente tu deseo. Mas examina el resultado de esta extraña decisión. Estás dedicando tu mente a lo que no deseas. ¿Cuán real puede ser esta dedicación? Si realmente no deseas eso que persigues, es que nunca fue creado. Y si nunca fue creado, no es nada. ¿Puedes realmente estar dedicado a lo que no es nada? ¿Qué tal? ¿Cómo tenemos nuestra mente enmarañada? Y aquí parece que lo que nos está diciendo está enmarañado, pero está desenmarañando la madeja, como un hilo ahí todo enredado, y pues nosotros lo enredamos, pero en realidad ahí está, es nada más desear desenredar todos esos pensamientos. Dios en su dedicación a ti te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado. De otra manera no habría sido creado perfecto. Y nuestra única dedicación o lo único que debemos hacer es extender el amor. Si la realidad lo es todo y tú lo tienes todo porque eres real. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo no es algo que pueda ser creado. Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado y la realidad es significado. Pues quiero esto, pero también esto. Entonces son contradictorios y no se puede hacer. Recuerda pues que la voluntad de Dios es posible ya. No necesitamos pasar ningún proceso, pruebas, tiempo, simplemente ya. Y que nada más lo será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad porque solo eso es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Qué bueno que no se puede distorsionar la realidad. Y si la distorsión es experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico, pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Y ahí estamos, en esa ansiedad, depresión, pánico, porque nos inventamos algo que dice, no, pues no, no quiero ir al cielo. ¿Es eso lo que es el cielo? No, no. Pero hay que hacernos preguntas poderosas, nos decía antes. Quiero conocer cuál es mi realidad. Cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Di por lo tanto, Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Y así nos quedamos con esta oración, con este mantra, con esta frase, con esta esperanza, con esta una semillita de amor que podemos tener. Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarme, por estar aquí leyendo, avanzando en nuestra lección, en nuestra lectura del texto y vamos adelante. Que tengan lindo día. Nos vemos el lunes.